La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que desde hace ya casi 14 años estamos tratando de darle ese panorama único de la televisión argentina, ¿no?, de cómo trabajan, cómo piensan, cómo hacen los maquiavelitos, ¿no? Por supuesto que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios, ¿no?, que tratan de mejorar la imagen, que tratan de gestionar la opinión pública, y estamos ya arrancó el gobierno de Mauricio Macri en medio de una gravísima crisis y vimos las primeras medidas muy rápido. Recordemos esta semana, por ejemplo, al virtual ministro de Economía. Hay un equipo económico, pero hay un primus inter pares, ¿no?, que es Alfonso Prat-Gay, o de Prat-Gay, como le gusta decir a Mauricio Macri, presentando una de las medidas más importantes que había prometido el gobierno con esa apuesta, ¿no?, de sacar el cepo cambiario al toque, y nada de gradualismo ni nada por el estilo. A ver, escuchémoslo. Buenas tardes a todos. Se ve que esperan algún anuncio, ¿no? Y nosotros estamos muy contentos de poder hoy anunciar el final del cepo cambiario en Argentina. Bueno, ¿no?, con estas palabras, el cepo cambiario, esta absurda, esta ridiculez que inventó Axel Kicillof, ¿no?, apresar los dólares para que no se vayan, y por supuesto, claro, se fueron igual y no entró nada durante 4 años, y por eso la Argentina está, entre otras cosas, por eso y otras más, Argentina está en recesión desde hace 4 años con una inflación galopante. Así que misión cumplida. Ahora bien, ¿era lo único que había que hacer urgentemente? Porque también están los temas como, ¿cómo combatir la inflación? ¿Gradualmente o de golpe? Todo este debate de gradualmente o de golpe nos llevó toda la campaña. Se lo acusó a Macri de querer hacer las cosas de golpe y de ser inhumano. Y Scioli prometía hacerlo todo distinto de Cristina, pero despacito, despacito, despacito. Yo quiero, como este programa se llama La Hora de Maquiavelo, quiero recordar una de las famosas frases de Maquiavelo. Hay muchas, pero una de las más famosas es: el mal, el príncipe, debía hacer el mal todo de golpe y después ir haciendo el bien permanentemente. Pero un consejo bastante obvio, en un mundo en donde no había elecciones ni había medios masivos de comunicación, pero también había opinión pública, y claro, el tipo que llegaba tenía una especie de aval, aún no habiendo sido electo, obviamente, y tenía que aprovechar ese aval para dar las malas noticias todas de golpe. Lo mismo les pasa a las empresas. Cuando meten la pata, dar la mala noticia de golpe, pero después inmediatamente, todo el tiempo que sigue, dar buenas noticias. Algunos recuerdan el caso de Volkswagen, por ejemplo, cuando se destapó el escándalo del software trucho que manipulaba las emisiones cuando se hacían test, las emisiones de los motores, cuando se hacían test en los motores diésel. Bueno, muchos decían, mejor hubiese sido dar a conocer todo en un solo día y después ir mostrándole a la gente qué es lo que se hacía para resolver, y no ir tirando, noticias, ahora detectaron que son los motores de tales modelos, ahora los Audi también, y ahora estos también. La mala noticia toda de golpe. Pero muchos analistas, lo leímos esta semana, Marcelo Bonelli, también antes Ignacio Fidanza de la Política Online, sostienen que Jaime Durán Barba, el gurú comunicacional de Macri, claro, ¿quién le va a discutir algo a Durán Barba ahora, después de haber ganado, ¿no? Pero dicen que el gurú Jaime Durán Barba dice que no conviene hacer el ajuste que es imprescindible hacer
para eliminar de una vez por todas el flagelo de la inflación y de la inestabilidad económica en Argentina, no hacerlo ahora, porque el gobierno de Macri arrancaría con una impronta de ajustador tal como se lo habían endilgado, ¿no? En la campaña los kirchneristas. Y ese es el debate que vamos a tener con dos expertos en comunicación y opinión pública, y análisis político, y un economista. Así que quédate en esta hora de Maquiavelo. La hora de Maquiavelo. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. En vez de preguntarnos cuánto falta para llegar, disfrutemos el viaje. Fiat, haciéndote más feliz el camino. La hora de Maquiavelo. Bueno, todo de golpe o vamos viendo, busquemos la oportunidad o quizá no, ¿no? El debate que lo tuvimos durante toda la campaña, quizá lo sigamos teniendo hoy, y le digo con quién. Bueno, tenemos el honor de tener a Jorge Arias, que, bueno, el hombre es politólogo, es el hombre que dirige Polilat, que es el índice, hace el índice de desarrollo democrático de América Latina. Nos tocó estar juntos hace unos días en Costa Rica, donde tuve el honor de presentar la campaña electoral argentina, bueno, que terminó con ese milagro, el milagro de Cambiemos, como la llamamos. Y lo tenemos a Agustín Monteverde, que es nuestro pitonizo, digamos, económico, para entender, porque por ahí yo me equivoco y no hace falta hacer un ajuste temeroso, temible, terrible, sino que las cosas se van a ir dando solas y como dice Durán Barba, no conviene generar una impronta de ajuste ahora que recién empieza el gobierno de Mauricio Macri. Y después de mucho tiempo lo tenemos a Felipe Noguera, encuestador, analista político y hombre que ha ayudado a unos cuantos políticos, especialmente en Centroamérica, a llegar a la presidencia, con esta pregunta, ¿no? Primero la pregunta por ahí para Agustín Monteverde, ¿hace falta hacer un ajuste o no hace falta? Estamos fenómenos así. El ajuste no solamente es indispensable, sino que es inevitable. Más tarde o más temprano, la economía ajusta sola. Lo que hay que decidir es si se hace, digamos, ordenadamente desde el Estado o si es la economía la que ajusta. Pero el ajuste llega. Con esta medida de eliminar el cepo, que fue muy exitosa, ¿alcanza? ¿Es un primer paso? O... No, yo diría que además el levantamiento del cepo requiere un plan macroeconómico integral, que de alguna forma uno empieza a ver los esbozos de ese plan macroeconómico. Han ocurrido también en muy pocos días de gobierno decisiones que son importantes y que uno ya las va viendo. Concretamente lo que va a pasar con el tema de energía, ahí hay una pulseada importante, ¿no? Donde realmente, digamos, si hablamos de malas noticias, ahí están... Para la clase media urbana del capital y conurbano, eso va a ser una muy mala noticia porque van a subir las tarifas de servicios públicos de manera muy fuerte, pero es inevitable. Inevitable, pero es que además, si no el riesgo es que literalmente vivamos oscuras. Porque... Es como que eso, yo creo que la opinión pública eso lo tiene más o menos asumido, que eso no funcionaba porque durante la campaña se habló, eso es insostenible y creo que cuando llegue la mala noticia a las casas, la gente ya lo va a haber asumido. Yo veo por lo menos a buena parte de la sociedad
no solamente esperanzada, con expectativas importantes, muy favorables, y también con ganas de poner el hombro y ayudar. Lo que pasa es que una cosa es decirlo ahora y otra cuando lleguen esos aumentos, porque realmente las distorsiones son descomunales. Estamos hablando que tal vez simplemente por separar una calle de por medio, en este caso la General Paz, un vecino que lo ve al otro a simple vista tal vez paga 20 veces más caro el gas de un lado que del otro, por ejemplo. Entonces, estas distorsiones evidentemente no pueden seguir. La situación del parque de distribución de electricidad es dramática, por ejemplo. Bueno, ahora, el ajuste pasa por un montón de otras cosas más también, eso está claro. No, a ver, yo lo que entiendo es que Prat Gai está diciendo que el déficit fiscal sobre el Producto Bruto, que se lo estimaba en 7% y que debe ser el más alto del mundo, no es 7%, sino que más todavía, no sé cuánto. 8,5%. 8,5%, una cosa que no hubo nunca en Argentina. Entonces mi pregunta es, ¿podrá Macri en 4 años eliminar la inflación, que fue otra de las promesas, sin ajuste? ¿No? Esa es la gran pregunta. Y la otra pregunta, obviamente, es, díganme qué opinan, pero ¿se puede hacer el ajuste más adelante o de a poquito, o hay que hacerle caso a Maquiavelo y hacerlo ahora que está el consenso y que los sindicatos todavía están medio como que no saben muy bien cómo reaccionar? Pero volviendo a lo que decías de Maquiavelo, hacer el mal o hacer duro con la gente. Digamos, darle la mala noticia, claro, se podría hacer la interpretación moderna. Muchas de las medidas que está tomando Macri no son mal recibidas, son bien recibidas. O sea, el quitar el cepo, el quitar las retenciones, excepto a la soja. O sea, hay medidas buenas y que claramente todo el mundo las estaba esperando, y hay otras medidas que son buenas desde un punto de vista, pero tienen costos desde otro. Entonces yo creo que estamos en un sistema muy complejo, un sistema donde están pasando muchas cosas y donde al mismo tiempo en la oposición, llamémoslo así, se abre una discusión sobre una oposición, digamos, férrea de un kirchnerismo atrincherado, o un Massa o un Scioli que dicen, bueno, dejemos que esto funcione y tomémonos el espacio más moderado de la oposición y el día de mañana nos tocará a nosotros. O sea, es un sistema bastante complejo desde un punto de vista político y de opinión pública, y entonces yo creo que ahí Macri va jugando las cartas. En un sistema complejo uno no puede simplemente decir tal cosa y listo. Entonces va jugando varias cosas en paralelo, e inclusive con algunas después mete un cambio y dice, bueno, vamos a marcha atrás y cambiemos un poquito. Claro, es un buen ejemplo, es lo que pasó con los dos propuestos para la Corte Suprema, que finalmente, bueno, no digo que Macri haya reculado, pero dio un paso atrás, vos claramente. Sabés que en América Latina, yo he estado viajando por México, Centroamérica, Perú, etcétera, hay una enorme esperanza, sobre lo que está pasando en Argentina. O sea, Macri es un ejemplo súper interesante, pues se suma lo que pasó en Venezuela, el hecho de que en Brasil, paso adelante, paso atrás, están, digamos, contándole las costillas a Dilma. Menor, digamos, relevancia, aunque yo lo conozco más, el caso de Guatemala, que se quitó a un vicepresidente, a un presidente, y están los dos presos. En Guatemala estuvimos viendo justamente el caso de Guatemala, en donde la gente salió a la calle, como acá, y lo echaron al presidente. Otto Pérez Molina se llamaba el hombre, el general, por corrupto. Directamente lo echaron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay una movida continental, digamos, dentro de la cual el equipo de Macri en otros países lo describen como el Dream Team. O sea, nosotros que estamos adentro de esto lo vemos complicado, pero hay una enorme expectativa puesta, y yo diría que el cambio no es solo el 2015. Yo creo que las elecciones del 2017 van a ser muy importantes. Sí, claro. Entonces, yo creo que hay que mirar 2 años acá. Si tratamos de decir que por una medida que se tome mañana, por un éxito, por un fracaso, por una manifestación, por una encuesta, Macri ya está, o Macri cayó, nos vamos a equivocar. Yo creo que este es un proceso de por lo menos 2 años, y si lo pensamos, los primeros 2 años de Alfonsín terminaron con el Plan Austral, los primeros 2 años de Menem con la convertibilidad, los primeros 2 años
Kirchner, con él peleándose con Duhalde. O sea, hay como una tradición, digamos, en Argentina. De que los primeros 2 años son experimentales. Che, no puede ser que arranque uno y no tengamos que experimentar 2 años, sino que arranque pero otro. Siguiendo con ese análisis, los primeros 2 años de la Rúa no le funcionaron. Y no pasó de los 2 años, pasó muy poquito. Digamos, claro, lo paradigmático de esto, Diego, me parece que es que al ingeniero le toca una tarea que tiene más planos que los que estamos mirando hoy. Exacto. Obviamente vemos en el iceberg el dólar, las tasas, la inflación, pero realmente en la parte estructural de este iceberg está todo el ataque institucional que ha estado teniendo nuestra democracia, digamos, que ha ido corroyendo las bases. Y el ataque económico, ¿no? Porque el haber económico, nombrado miles... todas las reglas de funcionamiento básico de una democracia están alteradas. A ver si me equivoco, que el kirchnerismo a lo largo de sus 12 años sumó 2 millones de empleados públicos al Estado, o sea, que convirtió a un Estado que funcionaba mal en un Estado que no puede funcionar más. Sí, esperemos enterarnos además cuál es el estado de situación, porque parte de esta tarea tendrá que ser además que podamos tener un diagnóstico preciso de qué es lo que ha estado pasando al oscurito, como dicen los mexicanos, en todo este tiempo, cuando teníamos un relato que nos contaba cómo era la realidad y la realidad caminaba por otro lado. Entonces, a mí lo que me preocupa de las acciones que debe tomar Macri en este tiempo es cómo al mismo tiempo va haciendo que no es cosmética, digamos, estas cuestiones tan importantes para los argentinos, pero que en definitiva están reflejando el déficit estructural de la democracia argentina que pasa por lo institucional. ¿Por qué nos aferramos al dólar? Porque no tenemos instituciones. Porque hace 80 años que no tenemos moneda. No tenemos instituciones, la moneda es una institución, el juego de la democracia, la rendición de cuentas, los controles, nada de esto funciona. Entonces el único elemento de valor que sabemos que va a seguir valiendo, porque no depende de los argentinos ni de la democracia argentina, es el dólar, el euro, eventualmente los ladrillos, que ya ahí alguna mano argentina hay, y ahí nos venimos debatiendo los argentinos cíclicamente entre una crisis y otra. Entonces creo que realmente la oportunidad histórica es que Macri pueda jugar simultáneas entre esta parte visible del iceberg y la parte estructural, y que no ceda a la tentación de los que le dicen, bueno, poniendo unos grados menos al ambiente evitamos que el hielo se derrita y ya resolvemos el problema, sino que podamos ir realmente a la atención de los problemas estructurales. Y al hueso. Claro, y allí es donde aparecen los primeros problemas, porque yo digo que Cristina cuando se fue dejó sobre el escritorio presidencial el látigo, la chequera y la lapicera de su monarquía inconclusa. Sí, igual la Corte Suprema, 2 semanas antes de asumir, le sacó un fallo que podría haber esperado unos días más, correcto el fallo ese, de devolverle descuentos de aportes provisionales a 3 provincias concretamente, pero que Cristina lo hizo extensible para todas, desfinanciando y quitándole el látigo de la chequera a Mauricio Macri. Claro, bueno, Lijo y Ollarvide han descubierto que por eso quiso poner dos tipos propios en la... Sí, claro. Creo que esto muestra la desinstitucionalización argentina in extremis en la que estamos, y entonces creo que urge, al mismo tiempo que atendemos esto de las urgencias cosméticas, ir al hueso de la estructura de la República. Por lo tanto, en este periodo de transición, cuando surjan esos problemas por la quita de subsidios o lo que sea, la culpa va a ir al gobierno actual o va a haber un desfile en tribunales, como pasó en Perú con Montesinos y Fujimori, etcétera. Esa es la pregunta del millón. Donde se permitía entonces decir, bueno, esto está mal, pero miren, acá está Vudú, o acá está Debido, o acá está no sé quién, y entonces la opinión pública va a seguir procesando este cambio. Ahí está la gran pregunta. Claro. Vamos a hacer un pequeño corte, pero yo me tomo de esto que acaba de comentar Felipe Noguera para hacer la otra gran pregunta, y es, de Maquiavelo, por lo menos 5 siglos atrás, quiero ir 50 o 60 años atrás, Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos avanzan sobre la Alemania nazi y llevan adelante, ingleses también, franceses y rusos, algo parecido, pero ninguno tan bien como los norteamericanos, una política de desnazificación.
No quiero decir que esto sea lo mismo con el kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Comparaciones son odiosas. Pero después de 12 años de Goebbels, ¿no? El famoso Joseph Goebbels, que le había lavado el cerebro a los alemanes que llegaron a hacer lo que hicieron, se necesitaba una descolonización cultural y mostrarles, para eso les mostraron todo lo que habían hecho los nazis. Pregunta, para expertos en comunicación y en economía, ¿conviene que Macri haga lo mismo para mostrar lo que realmente fue el kirchnerismo? Ahí venimos. La hora de Maquiavelo. Donde vos estás, ahí también está DAO Argentina. Un mundo dinámico, fascinante, digital, donde descubrimos posibilidades que te sorprenden, que te divierten, que hacen todo más sencillo, que mejoran tu vida, tu mundo, un mundo para todos. Telefónica. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este segmento Gobierno de la provincia de Córdoba. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, yo aclaro, no es, me refería a mostrar con claridad y como una especie de programa de gobierno lo que dejó el kirchnerismo y lo que fue el kirchnerismo, no solamente como venganza, sino también para poder explicar lo que se viene, ¿no? Por eso la comparación un poco bestial de la desnazificación cultural que hicieron los norteamericanos en la Alemania nazi vencida, y si Macri tiene que hacer lo mismo. Bueno, como te comentaba en el corte, un grupo de economistas le hemos propuesto al gobierno precisamente hacer una auditoría e incluso, si es necesario, contar con asistencia internacional para eso, de toda la entrega, claro. Es decir, de todo el Estado, porque realmente cuando yo en este mismo programa, muchos meses atrás, hablaba del plan bomba, del rosario, ¿no? de dispositivos explosivos que quedaban, bueno, algunos podían pensar que esto era una exageración. Realmente se ha quedado corto aquello con lo que es la realidad de esta entrega, que es catastrófica, donde se ha dejado cazabobos en cada cajón del escritorio y donde realmente la situación luce horrible. Y otro tema que también se mencionaba hace un rato, no sabemos ni siquiera dónde estamos parados, porque al haberse destruido, al haberse triturado el sistema de información pública, y no solamente las estadísticas, acá no sabemos bien dónde estamos parados en temas fiscales, hay temas de contabilidad, bueno, ¿no? Se la han pasado las últimas semanas destruyendo papeles, quemando papeles y computadoras. Me comentaban que importaciones que estaban autorizadas se tuvieron que volver a procesar porque las de JAI, la famosa que ya no existe más, por cierto, las permisos de importación, estaban en computadoras que se habían robado. Mira, ahí yo creo que hay un dilema, digamos, porque hay una parte técnica, económica, por ejemplo, hacer la auditoría, a ver qué es la realidad. Y después hay una parte de comunicación, que digo al respecto. Exactamente. ¿Qué pasa? Los Kirchner se pasaron 12 años y medio haciendo exactamente eso y diciendo que todos los problemas eran por los 90. Claro. ¿Sí? Sin hacer mucha auditoría ni nada, pero la culpa de todo eran los 90. En los 90 llegaban hasta Martínez de Oz, hasta los 70. Hasta los Macri 80. Llega proponiendo una cosa más de unidad. ¿Sí? Inclusive es muy bien visto que lo deje a Lino Barañao, que lo tome a Prat Gay, que había sido presidente del Banco Central de Kirchner. O sea, él toma una serie de cosas y da un mensaje. Es cierto que los norteamericanos cuando llegaron a Alemania no dijeron, che, bueno, a ver, Goebbels, Hitler pero Goebbels quédate porque... No. Tampoco estamos diciendo que cualquiera de estos sea Goebbels ni Hitler, obviamente. Lo que quiero decir es que el mensaje que da Macri y que a la gente le cae bien
es tomémonos un descanso de esta pelea entre argentinos, de echarnos la culpa, que era parte del kirchnerismo, o sea, parte del populismo. A ver, es dividir. Es interesante lo Entonces, que dice Felipe la pregunta Noguera. que yo digo es que se tiene que estar haciendo Macri es, por un lado, yo debería echar culpas, pero por otro lado, la gente le gusta esto de unirnos. ¿Qué, Pero no se puede hacer buscar, ahí? es interesante lo que dice Felipe Noguera. Ahora no se puede buscar un camino medio, en vez de echar culpas, decir, bueno, vamos a mostrar las bombas que nos dejaron, el desastre que hicieron con el Estado, para que se entienda que esto no es moco de pavo. Creo que un caso ilustrativo es la provincia de Buenos Aires. A ese estilo, digamos, bien amigable que tiene, por cierto, la gobernadora recién asumida, en pleno acto de asunción, su primer discurso fue comenzar informando que recibió una provincia quebrada. Exactamente. Porque ya cuando el incendio es tan grande, ya no se puede ignorar. Ya no se puede ignorar. Y si no, uno es cómplice. Claro. Ahora, por eso, ahí vuelvo a mi punto anterior de la discusión dentro de la oposición. Yo creo que hay una parte de la oposición, digamos, el kirchnerismo, a la cual se la puede acusar o digamos, apuntar por ciertas cosas, y hay una parte del peronismo liderada quizás por Massa, quizás por Scioli, quizás por De la Sota, digamos, que quieren algo distinto, y que pueden ser parte más de esta unidad. Por eso el camino de parte y parte, de decir, bueno, señalemos estas cosas, pero también señalemos que la gran mayoría de los peronistas también quieren algo distinto y quieren algo moderno, etc. Es una construcción compleja. Es medio complicado, ¿no? Exactamente. Yo creo que el diagnóstico y la propuesta es de la política. La asignación de responsabilidades es de la justicia. Por eso me parece que también el gobierno de Macri lo que tiene que hacer es plantear el estado de situación a nivel institucional y político y plantear hacia dónde vamos. Y en ese sentido creo que lo de Felipe es muy, muy bueno, que él tiene que plantear vamos todos, vamos juntos. Y yo estoy liderando el país para ir hacia determinado lugar donde hacemos falta a todos. Después las responsabilidades será una cuestión de la justicia que tiene que funcionar, esperemos que no funcione dentro de 10 años recién, sino que realmente se ocupe a determinar, que ese es su rol, cuáles son las responsabilidades de los ilícitos que se han cometido, porque hay muchos ilícitos, somos conscientes Sí, todos. o por ejemplo, la contratación de miles y miles y miles de ñoquis a último momento, ñoquis que vamos a tener que pagar nosotros, no solamente los que pagan impuesto a las ganancias, también el que compra un caramelo lo pagan los impuestos y los costos de ese caramelo. Que eso no es un ilícito, pero es parte de una herencia envenenada que tiene como finalidad voltear al gobierno de Macri, pero hacer imposible la vida de los argentinos. Y ya terminamos, pero yo voy a recordar que Argentina es el país que más libros de no ficción publica, creo que del mundo, que todos los días sale uno nuevo sobre temas de extrema actualidad. Que se pongan a escribir libros, por lo menos. Los norteamericanos los obligaron a los alemanes a mirar las atrocidades de los campos de concentración, no había cadena, lo mandaban a los cines. Bueno, algo parecido. Bueno, el libro de La Piñata de Alconada Mon creo que es un ejemplo, primer paso en esa dirección. Bueno, nos echan, agradezco muchísimo a Jorge Arias, a Agustín Monteverde y a Felipe Noguera, y ¿no? Como dijo Agustín Monteverde, ¿no? Lo del cepo está todo bárbaro, pero todavía hay problemas para resolver. Hay camino por hacer. Maquiavelo decía, la mala noticia toda de golpe, ¿no? Después ir dando las buenas noticias. Bueno, gradualismo, no gradualismo, es el debate. Chau, hasta la próxima hora de Maquiavelo.